Hola, hola, bienvenidos a Backstage de Marketing Podcast, el espacio para conocer a las mentes detrás del éxito de las marcas. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos una invitada especial. Ella es Daniela Fleischbacher, es CMO de Kyndryl en US, así que estará con nosotros para conocerla, para conocer un poco más de su trayectoria y su experiencia. Así que bienvenida, Daniela, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar acá con ustedes. Todo súper bien. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de ti para que la audiencia pueda conocerte más allá de tu rol, qué territorios lideras. Bueno, te cuento. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Daniela Fleischbacher y te agradezco la pronunciación del apellido que fue excelente porque es difícil. Soy argentina, vivo hace 2 años en Estados Unidos. Toda mi carrera realmente la armé en Latinoamérica, teniendo diferentes roles en Latinoamérica y bueno, se dio la oportunidad de venir a Estados Unidos a manejar una industria y finalmente me convertí hace 1 año y medio en la CMO de Kyndryl para Estados Unidos. Perfecto. Y cuéntanos de repente un poquito sobre esa trayectoria que has tenido. ¿Cómo llegaste a tecnología? ¿Siempre estuviste en tecnología? ¿Qué otras industrias estuviste? Es bien interesante porque yo cuando estaba estudiando mi carrera de grado, un poco en Argentina la costumbre es que los 2 primeros años tú solo vas a la universidad para poder realmente acostumbrarte a ese ritmo y luego empiezas a trabajar y yo realmente quería trabajar, era como un deseo personal y mi mamá un poquito se oponía porque tenía miedo que uno empiece a descarrilar en la carrera. Entonces generé un acuerdo con ella donde apliqué a 3 empresas distintas, de 3 rubros distintos. Apliqué a Accenture, que era una empresa de consultoría, apliqué a Coca-Cola, que era una empresa de consumo masivo, y apliqué a IBM, que era una empresa de tecnología. Y me acuerdo con mi mamá era que si alguna de esas 3 empresas me ofrecían un trabajo, no había objeción. Y finalmente la primera empresa que me ofrece un trabajo es IBM, y ahí empezó mi carrera en tecnología. Claramente cuando uno es pequeño y empieza en lo que le ofrecen, no estás buscando el puesto de puesto alineado a tu carrera. Entonces empecé en el área de compras, que era bastante interesante porque mi rol era comprar materiales para cablear oficinas. Era cuando recién la internet estaba empezando y había que hacer los cableados de todos y mi rol era comprar materiales para cablear y entender qué materiales se necesitaban para cablear las distintas oficinas. Entonces fue un principio interesante porque yo mucho no me gustaba y de hecho me mandé algunos errores en esos procesos de compra por no conocer un poquito. Sí. Claro, o sea, he comprado caños galvanizados que yo pensé que eran chiquititos y cuando llegaron los mandé a la oficina de IBM Central y cuando llegaron eran 1 cuadra y casi me echan por tener caños en la puerta de IBM de 1 cuadra. Entonces, pero bueno, de todo se aprende, gracias a Dios. Y al poquito tiempo, creo que al año de estar en compras, me ofrecieron pasar al área de finanzas porque se dieron cuenta que yo era mucho más hábil con los números que con las compras y me moví a finanzas y estuve varios años en finanzas y después pasé a un área que la mayoría de las empresas tienen, que es Sales Operations o todo lo que tiene que ver con operaciones de negocios. Y pasé gran parte de mi carrera en ese rol, que realmente es un rol más de business advisor a través de los números, a través de lo que los números los dicen, las ventas los dicen, vas dando insight para que el ejecutivo tome mejores decisiones. Y finalmente me ofrecieron pasar a ventas, que era como un paso natural. Fui a ventas y en ventas siempre me río porque en ventas yo era una de esas personas que se queja de marketing. Que marketing no me genera leads, que marketing no me genera momentos de relacionamiento. Creo que me quejé tanto que el jefe de Latinoamérica me dijo, mira, hagamos una cosa, vení, lidera marketing, resuelve el problema. Así que con años en ventas me pasé a marketing, a manejar el área de servicios para IBM a nivel LATAM. Y ese fue mi comienzo en marketing, o sea, casi toda evolución por natural y con ganas de siempre de tomar nuevos desafíos un poco. Claro, no, pero interesante porque pasaste por varias áreas que creo que al final del día enriquecen el marketing, porque si te das cuenta, en marketing
tienes que comprar, o sea, sigues comprando desde tu experiencia de como compradora, tienes que ver números a nivel financiero, y trabajas de la mano también con el equipo de venta. Entonces, como que en realidad marketing tiene todos los roles. De hecho, hace poco escuchaba una conferencia donde explicaba que el gerente de marketing es justamente quizás uno de los roles que tiene la visión holística de la empresa, porque tiene que tener justamente todas esas áreas, ¿no? Pero bueno, pero igual súper interesante cómo has podido ir pasando de todas las áreas y finalmente estar ahí en marketing. Y cuéntanos quizás un poquito para que la audiencia entienda qué es Kyndryl, o sea, cómo nace, cómo se construye, qué hace. Bueno, sí, como dije al principio, yo trabajé toda mi vida, o sea, casi toda mi carrera en IBM, que fue donde entré desde cuando era pequeñita. Y un día, me recuerdo en octubre del 2020, en medio de la pandemia, el CEO de IBM sacó un memo una mañana contando que el área de infraestructura de IT iba a separarse, iba a volverse una empresa independiente y que eso se iba a dar en noviembre del 2022, el full spin, pero que ya íbamos a empezar a trabajar todos y que, bueno, alguna gente se quedaría en IBM y otra gente se iría a esa empresa. Y ahí empezó como una revolución de decir, bueno, alguna gente nos quedaremos, nos iremos, y también había varios de nosotros que teníamos la decisión de tomar cualquiera de los dos rubros, quedarnos en la empresa actual o irnos dependiendo de la unidad de negocios que manejes. Okay. Pero bueno, se salió la oportunidad de venir a Estados Unidos, entonces yo decidí salir de IBM y venir a esta empresa nueva que es Kyndryl, que básicamente lo que hace es ofrecer soluciones de infraestructura de IT. Lo que nosotros hacemos básicamente es diseñar, implementar y administrar toda esa infraestructura, y todo eso es lo que nosotros llamamos la misión crítica de la que el mundo necesita para funcionar. Por ejemplo, estamos cerca de noviembre, donde en la mayoría de los países viene lo que se llama el Black Friday, y vos sabés que la gente entra a comprar compulsivamente y ya no es en la tienda, sino que es mucho online. Bueno, todo eso genera una carga de datos enorme y los sistemas tienen que poder administrar todos esos datos que de golpe tienen un pico. Ahí está Kyndryl atrás, pudiendo tener esa elasticidad de manejar. Lo mismo con las reservas de aviones, o sea, las reservas de aviones, cuando un avión se cancela, todos los sistemas en los que el mundo de alguna forma necesita para operar, fundamentalmente todos los bancos, los maneja Kyndryl. Kyndryl maneja esa infraestructura o ese ambiente complejo, ¿no? Y obviamente tenemos que ser eficientes, tenemos que ser... los clientes deberían poder estar confiados en que nosotros vamos a estar y operar en un ambiente seguro, porque claramente tus datos bancarios, me imagino, Jennifer, que no te encantaría que estén sueltos por el mundo. Entonces nosotros también tenemos esta parte de seguridad para operar. Y bueno, como IBM, estamos en muchísimos países del mundo y bueno, a nivel de infraestructura somos la compañía más grande y ahora estamos también empezando a tener un poquito más de servicios de consultoría, obviamente alrededor de IT. Entonces, básicamente es una parte de IBM que se abrió. Perfecto. No, y además lo has explicado súper bien, porque para la gente que no entiende mucho de tecnología, el hecho de que hayas usado justamente los casos de uso en como una aerolínea o como en retail, creo que son el mejor ejemplo para entender por qué es tan importante la infraestructura. De hecho, nosotros hace poco en Perú tuvimos un caso sonado de un banco con los datos expuestos y a partir de ahí como que la gente empieza a preocuparse, mira que sí es importante saber que el banco que estoy utilizando tiene seguridad en infraestructura, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Y ya que mencionaste justamente la separación, por decirlo así, bueno, más que separación, el spin-off, ¿qué tan difícil sientes que ha sido construir una marca o sea, aparte de lo que es el paraguas de ser IBM? La verdad fue y todavía es súper difícil, porque IBM es una empresa que tiene más de 100 años en el mercado. Totalmente. Es súper conocida por todo, específicamente nuestra generación y las generaciones arriba. En las generaciones jóvenes realmente, cuando ellos se movieron del business to consumer, dejó de ser tan conocida. De hecho, si yo le hablo a los amigos de mi hijo, ya no conocen tanto IBM porque salieron del negocio consumer, entonces no está. Entonces fue súper difícil porque
mucha gente todavía pensaba en nosotros como una empresa parte de IBM o una empresa que al final es de IBM. Entonces hubo un trabajo muy grande que tuvimos que hacer primero en encontrar el nombre, porque el nombre no podía ser de vuelta las fantásticas 3 letras o un acrónimo, debería ser algo. Entonces realmente trabajamos mucho con las agencias en cuál sería el nombre que venimos, y Kyndryl es un nombre que realmente no es una palabra al albedrío así, sino que tiene, representa esto de los lazos fuertes, o sea, que las empresas forman con sus clientes, con sus empleados, y el deseo de progresar el proceso. Y tendril, en inglés, son esas plantas que se entrelazan y es como todo se entrelaza en uno. Entonces, realmente, el nombre tenía un fin. Mira, qué interesante. Que es el tema de la gente, siempre la gente en el medio, los clientes, los empleados, nuestros aliados de negocio, siempre alrededor, y cómo todo eso se entrelaza para generar un valor, ¿no? Sí. ¿Y cómo nace el corazón del progreso? Y el corazón del progreso fue un tagline que también le pusimos, y también todo renera en el tema de que nosotros somos una empresa que básicamente no vendemos ningún producto, a diferencia de IBM. No vendemos el servicio. ¿Y el servicio de quién? De nuestra gente. Entonces ese tema del corazón tenía que ver con la gente, y nuestro progreso depende de ese corazón, depende de esa gente. Nosotros realmente, una vez que tuvimos el nombre, lo otro que nos pusimos a pensar es qué cultura queríamos tener, porque de vuelta, salir de una empresa tan grande como IBM con tantos años, vos sabés que las culturas hace 100 años eran culturas muy jerárquicas, donde realmente los roles tenían su valor. El que llegaba a ser gerente era el más capaz y nadie evaluaba si esa persona tenía condiciones de liderazgo o no, sino que había otros valores que estaban correctos para ese momento. Pero cuando nosotros hicimos el spin-off, nos pusimos a pensar qué queríamos traernos. Nosotros siempre decimos, primero nos dieron una valija y nos dijeron, poné todas tus cosas y llévate todo. Entonces nos trajimos todos. Pero cuando llegamos a la nueva casa dijimos, ¿quiero todo o hay cosas que me quiero quedar y hay cosas que me quiero deshacer? Y ahí decidimos que había cosas que eran muy buenas y deberíamos seguir manteniendo, y había cosas que esta era la oportunidad para dejar atrás. Entonces creamos lo que nosotros llamamos el Kyndryl Way, que era un poquito eso, cuáles son nuestros valores. Y uno de los valores que pusimos fueron que queríamos ser flat, o sea, que no queríamos tener tantos layers, que cada persona debería tener 5 layers hasta llegar al CEO, no deberíamos crear organizaciones masivas, pirámides masivas. Sí. Lo otro que queríamos crear era una organización rápida, que parte cuando vos tenés una organización más plana, la organización más es rápida. Y la tercera F era focus, o sea, focalizada en generar valor a nuestros clientes. Entonces, creamos esas 3 Fs y todos realmente empezamos a desarrollar esa cultura en todos los niveles de la organización. Y básicamente así hubo mucha gente que se tuvo que ir porque realmente le costó ese cambio de la organización muy centrada en personas. Imagino. Pero creo que fue bastante positivo. Sí. No, interesante porque de alguna manera has descrito lo que realmente es una construcción de marca. Creo que muchos de los que trabajamos en marketing a veces llegamos a trabajar una marca ya construida, ya hecha. Este es el manual, esas son las reglas. Pero es interesante cuando pocos creo que han tenido la oportunidad de desarrollar y de construir la marca como tal. Y así como lo cuentas, creo que es súper interesante porque nace desde la parte humana, ¿no? Entonces está súper bueno a nivel de concepto. Creo que ahora entiendo mucho más todo lo que significa. Y hablando justamente de la parte humana, ¿cómo crees que es tu estilo de liderazgo? O sea, ¿cómo lideras a tu equipo? ¿Cómo haces que el equipo logre objetivos? Particularmente yo, a mí lo que me gusta es enfocarme en tratar de sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Y es un poco también a través de mi experiencia, ¿no? Yo tuve un primer jefe muy bueno, una segunda jefa muy mala, y entre los dos me enseñaron un poco, cuando uno ve muy cercanamente dos estilos diferentes, realmente te sirve para pensar cuál es tu estilo. Entonces realmente yo creo que mi liderazgo es muy enfocado en las personas y en tratar de potenciar
sus habilidades y que aprendan a lidiar con sus debilidades, ¿no? Porque Claro. las debilidades algunas se pueden resolver y otras no. Otras son características de la persona y va a ser difícil que cambien notablemente, pero sí podemos ayudarlos a lidiar con esas y saberlas manejar en el momento oportuno. No sé, por ejemplo, si una persona es muy emocional y cuando las cosas no son como que quiere, realmente esa emoción le impacta tanto que puede tomar malas decisiones o puede reaccionar mal, tenemos que enseñar a lidiar con esas emociones, o sea, inteligencia emocional. ¿Cómo lidio cuando las cosas no son como yo quiero? Como si fueras un niño, ¿no? Pero bueno, todos tus empleados no van a ser, todos tenemos flaquezas, o sea, yo tengo un montón, entonces, ¿cómo lideramos con eso? Entonces yo realmente me enfoco mucho en las personas porque yo creo que al final del día eso es lo que uno se va a acordar, ¿no? El día que te jubiles o no tengas más este trabajo, realmente lo que te vas a llevar no es cuántas veces le pegaste a la métrica o creciste o eso se olvida muy rápido. Pero la influencia que vos haces en otras personas, esa gente te va a recordar siempre y vos vas a recordar cómo ayudaste a otros a ser mejores. Entonces, ese por ahí es mi goal cada día cuando me levanto y estoy con mi equipo. Ah, mira, qué bueno. Es importante porque, como decías, justamente el líder te impacta, ¿no? Te impacta justamente si estás al inicio de tu carrera o si estás en la mitad de tu carrera, definitivamente te impacta. Incluso he escuchado muchas veces que la gente dice que escoge buenos líderes, ¿no? Porque te van formando a lo largo de tu experiencia y creo que tú lo has contado súper bien. Y en cuanto al tema de decisiones, porque también creo que parte del día a día de lo que haces es tomar decisiones. No sé si de repente puedes comentar algunas decisiones ya sea de negocio, obviamente, que has podido tener en este año, de las cuales dices, esta fue una decisión con éxito y esta fue una decisión de aprendizaje. ¿Tienes algunos casos que nos puedas contar? Sí, un montón. Una de las decisiones que hicimos este año que fue difícil porque bueno, es una decisión de priorizar algo sobre otra cosa, nosotros este año nos enfocamos un montón en hacer account-based marketing, porque un poquito estamos buscando esa personalización. Entonces tenemos algunas cuentas que realmente hacemos un trabajo 1 a 1 y hacemos otras cuentas que hacemos un trabajo más de clúster a través de industria, ¿no? A través de esa comunalidad que tienen las cuentas. Entonces decidir en esas cuentas fue difícil, que básicamente no podemos hacer todo, no podemos hacer todas las cuentas porque necesitaríamos un ejército. Entonces esa priorización fue difícil en 2 sentidos. Primero, en mirar la data dura para elegir las cuentas. Realmente ser consciente de por qué esta cuenta no me compraría a mí. Porque a veces uno tiene la aspiración de venderle a un cliente que es muy conocido o que es un cliente que sabes que tiene un IT budget interesante. Pero cuando miras la data te das cuenta que por ahí no te van a comprar a vos. Porque le están comprando a tu competidor, están contentos con el contrato o le están comprando a un competidor que tiene más skills en cierta área donde los skills de Kindred por ahí no están tan desarrollados. Entonces, elegir las cuentas fue difícil y más difícil fue después decirle a ventas por qué no íbamos a soportar sus cuentas, ¿no? Porque ellos realmente tenían que ir a un modelo self-service, que nosotros tenemos un modelo self-service donde hay un hub donde pueden buscar, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso fue una decisión difícil, pero fue una decisión basada mucho en data y también fue difícil enseñarle a mi equipo, que básicamente ellos, la mayoría no tienen ningún tipo de experiencia en números o en operaciones o en finanzas, enseñarles a mirar más allá del enamoramiento que uno puede tener en una cuenta, porque la cuenta tiene un lindo logo. Entonces fue un trabajo mucho de análisis, enseñar, conversar, tomar decisiones, priorizar y bueno, alguien gana y alguien pierde. Entonces, esa yo la considero una decisión difícil porque, bueno, decir que no siempre es difícil, ¿no? Es más fácil decir a todos que sí, todos contentos y listo. Cuando decís que no, te encontrás que te escalan o te encontrás que la gente no está satisfecha. Entonces, esa fue fácil y difícil al mismo tiempo, pero son esos procesos, esas decisiones que después estás como contenta de haber tomado. Claro. Otra decisión difícil este año fue
cambiar gente del equipo, porque no todos evolucionamos y hay gente que no evoluciona al mismo paso y que las misiones van cambiando de marketing, específicamente en una empresa que es una empresa prácticamente nueva, pero que tiene 80.000 empleados y genera billones de revenue, ¿no? Entonces, tomar decisiones es difícil cuando una persona ya no está a la altura de las circunstancias y se toma esas decisiones de poner un fin, que siempre, por lo menos a mí, son decisiones que en lo personal me duelen, porque no puedo dejar de ver lo que hay atrás de la persona, fuera de su performance, pero por otro lado es mi trabajo y lo tengo que hacer. Entonces, escaparse tampoco es fácil. Y creo que esas son yo creo que esa es la decisión, por lo menos a mí, que más me duele y me genera como varios días de trauma o de infelicidad, de decir, uy, tengo que pasar por esto, cómo me gustaría no tener que hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo y creo que esa es la más difícil siempre, porque las demás son de negocio y en la empresa uno es tan prescindible y tan imprescindible al mismo tiempo que totalmente. Tanto, pero cuando es a través de recursos es muy difícil porque hay una persona, hay una familia, hay una historia atrás. Sí, no, totalmente. Ahora, pero cuando mencionabas, por ejemplo, la de negocio, finalmente que es parte del ABM, porque digamos que como estrategia per se del ABM es justamente enfocarte y agarrar solamente algunas cuentas, porque si no sería masiva la campaña, ¿no? ¿Y crees que justamente ese cambio que fue, como dices tú, ¿no? Fue un desafío, fue una decisión difícil, pero has podido ver los resultados positivos del acercamiento a esas cuentas, imagino, ¿no? O sea, de que realmente es... Totalmente. En las cuentas que tenemos, nosotros realmente como empresa de servicios, de vuelta que no vendemos ningún producto, nos enfocamos en 3 métricas fundamentales que queremos en las cuentas. La primera es, nosotros vendemos personas y le vendemos a personas, o sea, es people to people, ¿no? Entonces, por más que se llame business to business, es un negocio de gente y la gente le compra a la gente que necesita. Vos como pastor le compras a la gente. Entonces, lo primero que nos enfocamos mucho nosotros desde marketing es en generar relaciones con los clientes, con los distintos stakeholders que tenemos. Puede ser un CIO, puede ser un CTO, puede ser un CMO, puede ser cualquiera, pero bueno, lo que nosotros enfocamos desde marketing es ayudar a crear esas relaciones entre ventas y el cliente. Sí. Amarrado a eso, obviamente, está la reputación que tenemos que generar a través de lo que nosotros queremos vender o cómo queremos ayudar. Y ahí nosotros realmente también cambiamos mucho comparado lo que hacíamos en IBM, donde era mucho más IBM-centric, era qué necesitamos vender nosotros. Nosotros en Kyndryl, nuestra estrategia de go-to-market desde marketing es a través de la industria, es a través de decirte a vos, entiendo que los desafíos que está pasando la industria de healthcare vienen desde esta mano y déjame ayudarte a mejorar la experiencia del paciente. O sea, eso es lo que vos querés mejorar, es mejorar la experiencia del paciente para tener más pacientes y al final del día mejorar tu posición financiera. Entonces yo tengo que empezar la conversación a través de tus necesidades, no a través de lo que yo quiero vender. Exacto. Y eso realmente me lleva a que para mejorar eso, este es un buen camino. Entonces nosotros usamos mucho el tema de co-crear con los clientes la solución. O sea, el proceso de design thinking es bastante bueno para nosotros porque realmente nos centramos en tu industria, en tu necesidad y a partir de ahí crecemos. Entonces, eso ha funcionado bien. Y generamos la reputación a través de la problemática de industria. Y finalmente, siempre lo que decimos es si vos podés generar las relaciones y podés generar tu reputación, el revenue medio que fluye, porque es la consecuencia de esas dos cosas que has hecho bien. Entonces, las cuentas que tenemos 1 a 1 nos van bien y el approach que tuvimos a través del clúster de industria, donde ponemos 10 cuentas de la misma industria y tenemos una persona, un field marketing que las atiende, como son a través del pain point de industria, realmente terminan conectando. Entonces realmente este es el problema de industria y le mandamos el mismo mensaje a todas las cuentas, mucho más masivo, menos personalizado, pero generalmente como el mensaje es tan de industria, tan realmente la problemática de ellos, que hace el dolor. Mención, sí. Entonces creo que las dos cosas han funcionado.
En algunas industrias mejor que otras, porque siempre, si fuera todo perfecto, no podríamos dejar de trabajar todos. Claro. No, pero buenísimo. Justo cuando hablabas esto de las metodologías, también es súper importante que al final centrarse, o sea, porque lo que cuentas, al final, quizás para los oyentes, los que nos están escuchando, suena muy, muy sencillo, pero hay estrategia detrás, ¿no? Porque de hecho enfocarse en resolver problemas de la industria es justamente parte de entender al tomador de decisión y saber que si tú no vas a su pain point, va a ser muy difícil que te compre algún servicio. Y lo interesante, creo que también me parece, es que hoy en día hay mucha data, ¿no? Y ustedes trabajando en tecnología, imagino que también varias cosas las sustentan con data. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado el marketing estando ahora, sobre todo en la era de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que ha evolucionado y qué viene también a futuro? Sí, la verdad es que yo justamente, personalmente y mi equipo somos altos usuarios de todo lo que es Generative AI. Lo usamos realmente para trabajar porque primero que nos ahorra un montón de tiempo, es increíble el tiempo que ahorras, porque nosotros tenemos como siempre un circulito, como cuando empezamos en una industria o queremos desarrollar una industria. Lo primero que tenemos que entender es las tendencias de industria. Entonces vos podés tener un departamento de marketing intelligent que te dé, o le tenés que pedir y le lleva un tiempo hacer. Nosotros siempre tratamos de, como te dije, ser fast. Entonces, todo eso se puede hacer, pero también puedes usar Generative AI y preguntarle cuáles son las tendencias del último año de la industria de salud. Entonces ya te tira como un poco de data como para que vos empieces. Entonces ahí, primer uso, acercamiento a la inteligencia artificial, le vamos preguntando. Entonces agarramos esa data. Nosotros, después de que entendemos la industria, tratamos de entender las cuentas que más nos importan. Y para entender las cuentas, ¿qué es lo que debería hacer cualquier field marketer? Es ir a la página de la cuenta, leer, escuchar los últimos, en Estados Unidos específicamente, los earnings call para entender la posición, cuál es la estrategia. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo porque vos tendrías que leer algo que acá en Estados Unidos se llama el 10K, que es toda la declaración de ellos de estrategia, todo, que son 50 hojas. Entonces, otro caso que usamos Generative AI, le preguntamos, ¿me podés resumir el último 10K de tal empresa? Y le hacemos por ahí que nos resuma el de 10 empresas y decimos, ¿me podés encontrar todos los puntos de similitud de estas 10 empresas? Todas las áreas operativas, digamos, que las resuelven. Claro, Generative AI nos dice, todas las empresas tienen este challenge. Todas esas empresas han declarado que tienen como prioridad cybersecurity. Todas las empresas han declarado que tienen que llegar a Carbon Net Zero en 2025. Entonces, empezás a encontrar como muchos puntos de encuentro y eso también lo usamos. Entonces, con toda esa data, lo que nosotros hacemos es crear lo que se llaman los CVP, Client Value Proposition, o sea, cuál es nuestro use case de industria. Entonces, ahí también usamos Generative AI para validar nuestro point of view. ¿Qué te parece? ¿Qué te suena? ¿Te suena? O escribimos un poco el Value Proposition y le preguntamos a Generative AI, ¿este Value Proposition suena compelling para tal industria? ¿Me puedes hacer las correcciones? Entonces, siempre va a tener una parte humana, pero nos permite ahorrar mucho tiempo en validación y en generamiento de data o buscar data points. Entonces yo creo que hoy es algo que no creo que se use tanto en marketing, pero yo creo que mañana o el futuro va a ser, vamos a desarrollar contenido a través de inteligencia artificial, vamos a desarrollar mismo nosotros como un testing, desarrollamos una campaña sobre un tema específico, le pedimos a Generative AI que nos desarrolle la campaña y qué canales usar y cómo usarlos y cuál sería el contenido que generaría más engagement en cada canal. Entonces te empieza a sugerir si vas a usar LinkedIn, este sería el tipo de contenido, si vas a usar un marketo email, este sería el contenido. Mismo le hemos preguntado cuál sería el benchmark, o sea, si mandamos 1000 mails, ¿cuánto es el open rate que deberíamos tener como empresa tecnológica y cuál es el open rate que tiene la empresa? Entonces, claro, hay mucha información ahí que hay que saber utilizarla, sí. Hay mucha información. Sí, y te ahorra un montón de tiempo. Bueno, hay que aprender, nosotros siempre decimos, vos le puedes preguntar cualquier cosa a ChatGPT, a Copilot, a Gemini, le puedes preguntar cualquier cosa. La respuesta va a depender de lo que vos le preguntes. Entonces, siempre lo que hablamos con mi equipo es que totalmente. Nuestro valor es preguntar bien. Saber hacer las preguntas correctas. Exactamente. Y
me sale en inglés, pero build on esas preguntas. ¿Cómo vas construyendo para arriba cuando vas preguntando? Porque vos le vas preguntando una cosa, te da un feedback y le tenés que ir repreguntando varias veces para por ahí sacar lo que vos querías, el dato que vos querías. Entonces, la inteligencia del hombre siempre va a estar, pero está en la pregunta, hoy por hoy. Eso es lo que yo siento personalmente. Perfecto. Y digamos que quizás ya como para hablar acerca de, porque obviamente cada uno seguramente de los CMOs o personas de marketing que están escuchando este podcast tendrán sus propias metodologías, estrategias y todo lo que tú lo has comentado. Más allá de la tecnología y las habilidades duras que tiene, digamos, un responsable o un líder, si tuviéramos que hablar ahora más bien de soft skills y tuvieras que pensar en ti como superhéroes, los de marketing a veces los superhéroes, ¿no? Yo sé que es una pregunta compleja, pero si tuvieras que pensar en un poder que tiene Daniela, que es como su propuesta de valor, ¿qué es lo que crees que traes a la mesa? Sí, o sea, sabes que es una pregunta que me cuesta mucho, pero yo la verdad es que lo que creo que es el superpoder que yo creo que tengo y es el que siempre me gusta desarrollar es la empatía hacia cualquier cliente, hacia un empleado, hacia un peer, porque la empatía, esa capacidad de ponernos en el zapato de otros es el que nos permite tomar buenas decisiones. Mismo para una campaña de marketing, tratar de entender qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que siente el cliente, cómo miden a ese cliente. A un CEO no lo miden igual que a una persona de recursos humanos. O sea, ¿qué le importa a ese? Porque ahí vos puedes contar tu storytelling a través de los ojos de él. Yo siempre digo que uno, claro, yo soy mamá y siempre que vengas a través de mis hijos y de una forma positiva, siempre vas a ganar mi corazón, porque mis hijos es lo más importante que tengo. Eso es un poquito la empatía que uno tiene que tratar de hacer en todos los caminos. O sea, cuando le tenés que dar una mala noticia al empleado, buscar la forma de hacerla con empatía. La empatía siempre nos va a poner en otro lado porque realmente uno no puede ser egoísta o uno no puede tratar de arrojar los mensajes así como sea en ningún aspecto. Entonces creo que la empatía, esa conexión de persona a persona, para mí es como de las cosas que mejor me han funcionado, y la otra es la honestidad, ¿no? O sea, que para mí va atado un poco a la empatía, o sea, claro, ser honesto hasta cuando uno tiene que transmitir noticias no tan agradables o feedback que por ahí otra persona le va a doler ese feedback. Creo que la honestidad siempre nos pone del otro lado, ¿no? Sí, no, y creo que son valores súper importantes de tener a nivel humano porque tal cual como lo dices, al final del día ser empáticos en todo lo que hacemos nos ayuda a conectar mucho mejor, ¿no? Creo que lo has descrito bastante bien. Y sí, es un superpoder porque no necesariamente todos lo tienen. Y además yo creo que una de las cosas que también estaba como pensando, sobre todo en la gente que quizás más chica que nos puede estar escuchando, que a veces uno se imagina y dice, bueno, esta persona que ya tiene un puesto de liderazgo, ¿cómo llegó ahí? O sea, ¿cómo sientes tú que ha sido tu carrera? Siempre ha sido muy lineal. A veces uno piensa, no, le debe haber salido todo perfecto en la vida y por eso está. Pero no, quizás cuéntanos un poquito más bien ese backstage, ¿no? De a veces lo que no decimos, pero que al final te hacen a ti y te han formado. ¿Ha sido siempre fácil tu camino? No, creo que ha sido siempre difícil, principalmente porque, como te comenté, yo entré a trabajar a IBM hace muchos años, donde IBM era una empresa básicamente manejada y liderada por hombres. Las mujeres eran secretarias o les bajos. Entonces, ya desde el vamos me encontré con un mundo que era difícil, viniendo de una casa un poco más abierta, donde mi hermano y yo teníamos como las mismas posibilidades, no había como diferenciación. Me encontré con un mundo difícil porque es que me acuerdo como si fuera hoy, cuando entré a la pasantía entramos, no sé, 20 personas, eran 18 hombres y 2 mujeres que habíamos entrado. Casi que era como que, bueno, tenemos que meter a alguna chica, metamos 2 y no quedemos mal. Era un poco eso, pero cuando hicimos las entrevistas o los ejercicios que se hacían en conjunto, eran un montón de mujeres, pero entraron 18 versus 2, o sea, raro, ¿no?
Y verdaderamente cuando vos mirabas para arriba, todos los puestos de liderazgo lo tenían hombres, no había prácticamente gerentes mujeres. Entonces yo siempre uso una frase de que vos no podés ser lo que no podés ver. Si vos no ves que hay una mujer gerente, ¿por qué te vas a imaginar que vos lo podés ser? Exacto. Imaginás vos sentada en el escritorio de la secretaria, que eran todas mujeres, no había secretarias o secretarios hombres, ¿no? Entonces es un poco... es un poco eso difícil al principio. Fue difícil ganarme mi lugar como mujer y que no terminen siendo peyorativos con vos porque sos mujer, porque te arreglás, porque esto. Claro. También uno tiene, en su momento cuando yo empecé, las mujeres que llegaban eran las mujeres que se mostraban súper duras, casi que querían simular un hombre. Y yo un poco me preguntaba, ¿tengo que cambiar tu esencia? Mi feminilidad, mi querer ponerme tacos, porque si no llego, o sea, los que llegan son las que son look alike un hombre. Entonces fue difícil. Cuando finalmente eso se empezó a superar, bueno, los mismos problemas que todos. Simplemente lo que yo siempre digo es, son muchas más veces las que yo fracasé que las que fui exitosa. Lo único que siempre me quedo contenta de mí misma es que cada vez que me caí, me levanté y seguí buscando y seguí intentando. O sea, qué bonito. Me hice para tener mi duelo, porque uno tiene que hacer el duelo cuando no consigue algo, porque eso es parte de la vida, pero el éxito está en levantarse, no es en llegar a todas las cosas. Yo siempre digo, yo una vez apliqué un puesto que era el puesto que siempre quise y por esa, yo quería ser chief of staff, o sea, asistente de un ejecutivo, y era no de cualquier ejecutivo, de ese ejecutivo. Entonces, me acuerdo que él no me conocía. Entonces yo empecé a mover todos mis contactos para ver quién lo conocía, que me conocía a mí, para que me haga una introducción. Finalmente encontré a alguien que me hizo esa introducción y conseguí que esa persona me dé una entrevista para ir a hablar. Y verdaderamente yo vivía en Argentina y esa persona vivía en Brasil. Entonces justo yo tenía que ir a Brasil, entonces hice que la entrevista encaje cuando yo estaba... preparado, sí. Y porque sentía que face to face yo era mucho mejor que a través de una cámara. Entonces, me preparé, fui, y estas cosas de los fracasos, yo me preparé asumiendo que el que me consiguió la entrevista le había comentado lo que yo quería. Entonces, ya eso estaba seteado, porque una persona con un rol tan importante me da una reunión sin saber a qué voy. Pero cuando entré a la oficina de esa persona no tenía ni idea a qué iba yo, ni idea. Yo había armado todo mi storytelling alrededor de... como sabrás, y tuve que en un minuto, aparte en otro idioma, porque él hablaba portugués, entonces en otro idioma tuve que crear mi historia de cero y salir ahí. Y fue como muy difícil, y lo peor que me pasó, que siempre yo lo cuento como para mí mi gran fracaso, aunque puede sonar que no lo es, pero para mí sí lo fue, que 20 días después de entrevista que había salido bien, a él lo asignan a Estados Unidos y se va a Latinoamérica. Entonces yo conseguí ese trabajo, ni siquiera nunca supe si realmente tenía las chances que yo creía que había tenido, pues me había ido bien. Entonces siempre fue, y durante muchos años quise siempre trabajar para él, porque no era una cuestión de rol, era una cuestión de que yo quería trabajar para él porque lo admiraba mucho. Y hasta el día de hoy todavía nunca trabajé con él, pero no me rindo, por ahí algún día trabajo para él. Algún día. Pues, bueno, si sigue en Estados Unidos, puede ser. No, pero qué... Pero interesante la perseverancia, o sea, el enfoque, la perseverancia, la determinación que tuviste, porque creo que es bastante inspirador eso, el poder ir a buscar el sueño, o sea, el no tener miedo, enfrentarse, ir, lanzarse, no importa, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Bueno, si te dije que no, pero por lo menos intentarlo. Para mudarme a Estados Unidos fue otra historia similar, o sea, nosotros teníamos, en un momento en IBM éramos regiones, y en un momento Latinoamérica pasó como parte de Américas, y la jefa de mi jefa era la que manejaba Américas, y nos habían generado una reunión a todos con ella para que nos conozcan uno a uno, y un poco el guideline era presentarle tu plan de marketing, contarle qué estás haciendo. Si yo estaba como medio como diciendo, esta mujer está sentada a 10.000 kilómetros de Argentina, o sea, en Estados Unidos, en Nueva York,
¿qué le va a importar mi plan de marketing? Entonces me sentía un poquito rara y dije, estoy desaprovechando mi momento. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero de esta reunión? Entonces lo que yo quería era decirle que en Latinoamérica llegó un punto que tu carrera medio que se estancaba porque ya no había tantas posiciones y que mi sueño era por ahí ampliar. Entonces dije, bueno, voy con eso. A mi jefa claramente le dije que sí, que le iba a presentar todo el plan de marketing, pero entré al call un poco callada, esperando a ver qué me preguntaba. Y cuando tuve la oportunidad le dije eso. Y después, bueno, a veces los planetas se alinean, ¿no? Después, ver Master Winans pasó a ser la CMO de Kindle y me invitó y me dijo, vení, que te voy a mudar a Estados Unidos. Entonces es como a veces aprovechar los momentos porque uno nunca sabe. No siempre se alinean los planetas como se me alinearon a mí, pero yo creo que aproveché esa reunión en decirle realmente lo que yo realmente quería, porque creía que realmente mi plan de marketing a ella no le iba a cambiar ni un segundo su día, pero a mí sí me podía cambiar el día decirle qué es lo que yo quería. Y yo siempre le digo a mi equipo que uno tiene que ser vocal con lo que uno quiere, porque el otro no se da cuenta. Vos pensás que los demás tienen que dar cuenta de lo que vos querés, pero no. Tenés que decir, quiero esto. Totalmente, completamente de acuerdo. Y ahora que justamente mencionas ese traslado a otro país, se me viene a la mente, hace poco conversaba con una persona que le preguntaba, ¿no? O sea, si tú pudieras imaginarte qué pensabas cuando cuando saliste de la universidad, qué querías y hacia dónde ibas. Y esta persona me decía, bueno, la verdad es que cuando yo terminé la carrera de publicidad, yo pensé que el éxito era ser Miranda Presley trabajando en una torre en Nueva York. Toda glamorosa. Entonces, pero lo que pasa es que la gente asocia justamente eso, el que te vas a otro lado. Es más, tú estás trabajando en Nueva York, entonces yo me imagino que es como que uno puede tener la idea de, wow, qué exitosa porque es latinoamericana, pero está en este otro país y además en el lugar en la ciudad que es conocida por la publicidad. ¿Tú crees que eso define el éxito o qué es para ti el éxito? Claramente no, pero yo reconozco que este era parte de mi sueño. De hecho, yo hace muchos años hice este tatuaje que son las coordenadas de Central Park, porque uno de mis sueños cuando yo era más pequeña era vivir en Nueva York. Entonces yo, mira qué lindo. Sí, estoy agradecida todos los días de vivir acá porque era parte de mi sueño y haberlo podido cumplir con un montón de esfuerzo. Me hubiera gustado cumplirlo cuando tenía 20 y pico, no lo cumplí cuando tenía 40 ya, entonces, pero bueno, no importa. Eso es, a veces igual está cumplido, claro. Claro, que toma tiempo todo, nada es lineal y nada es todo, pero bueno, uno tiene que ser constante y perseguir sus sueños hasta que, bueno, los logres o no los puedas lograr. Pero mudarse de país es bastante difícil, para ser honesto. Tampoco es que uno viene acá y está en la panacea. O sea, yo tengo hijos adolescentes que fue muy difícil mudarlos desde por un tema de la cultura. La cultura de los países latinoamericanos es muy de amiguismo, muy de relaciones, cenamos tarde, compartimos. Acá realmente acá la gente trabaja. Básicamente esa es su premisa, trabaja, en el trabajo hay poco tiempo para hacer relaciones, la gente come en su escritorio, que para mí fue como... La cultura del trabajo. Claro, la cultura del trabajo, 7:30 están en la oficina, lunch, se compran la comida y lo comen en su escritorio, claro, yo llegaba a las 9 a la oficina, salíamos a almorzar 1 hora, entonces fue un choque cultural difícil y cuando tenés hijos también porque estás moviendo toda tu familia alrededor tuyo y es muy lindo, muy glamuroso vivir en Nueva York, pero es mucho más glamuroso venir de vacaciones que vivir. Nueva York, para ser sincera, pero bueno, es un poco eso. Ok, pero entonces digamos, ¿cómo tú definirías qué es para ti el éxito? O sea, ¿qué implica? ¿Cómo lo defines? Yo te lo voy a contar con un libro que leí hace un par de años, que es uno de mis valores. Así vamos a entender qué es el éxito. El libro se llama ¿Cómo medirías tu vida? Es un libro que escribió un profesor de Harvard, muy, muy conocido. Y él cuando empieza a escribir este libro, se entera que tiene un cáncer terminal y que va a morir, que no hay solución, o sea, inevitablemente antes o después va a morir. Entonces él se imagina, que te lo relata en el libro, se imagina que el día que se muera se va a ir al cielo, una persona católica, se va a encontrar con Dios. Y Dios le va a preguntar, ¿cómo medís tu vida?
cómo medís el impacto de tu vida. Sí. Y que ahí él, después de muchos años de trabajar con muchos ejecutivos y realmente es una persona muy conocida en Harvard, o sea, se da cuenta que no es a través de, no es por el auto que tuviste, si tuviste un auto más lindo o más feo, si por tu casa una mansión más grande, más chica, por cuánta cantidad de dinero hiciste, por el puesto jerárquico más alto que alcanzaste, sino que es por cómo influenciaste a las personas que te rodearon, o sea, cómo pudiste marcar una influencia o mejorar a las personas. Claro, yo creo que ese es el impacto que puedas generar en otras personas, nuevamente determinación. Eso es lo que realmente al final del día vos te llevas, porque podés vivir en una mansión, pero podés vivir solo, podés haber ayudado, pero cuando yo siempre... O no ser feliz, ¿no? Sí, o no ser feliz, o cuando, por ejemplo, yo una vez me encontré en un aeropuerto de Colombia con una persona, tipo, que se me acerca y me dice, ay, yo no sé si vos te acordás de mí. Yo lo miraba como diciendo, ¿cómo no me voy a acordar? Y era una persona que había trabajado conmigo en IBM y después se había ido y me dijo como que él siempre se acordaba de mí por una cosa que yo le había enseñado, todo. Y para mí ese fue el día como uno de los días más felices de mi vida, que alguien se te acerque y te diga, yo siempre me acuerdo de vos, o sea, por esto, porque me ayudaste en esto y aquello. Creo que no hay gratitud más linda que eso, o sea, lo demás, todo es efímero. Hoy yo puedo ser la CMO y mañana me puedo quedar sin trabajo, porque así es como las empresas reaccionan, ¿no? Es verdad. Nada. Sí, no, súper interesante esa huella que al final dejamos, ¿no? Bueno, Daniela, de hecho ya como para ir cerrando, porque obviamente entre conversando y conversando se nos extiende, pero hay que ir cerrando. Me gustaría preguntarte, si tuvieras que pensar justamente en tu yo de hace 20 años, ¿qué consejo le darías? Yo creo que le daría 2 consejos. Una, que confíe más en mí y que sea más vocal con mis deseos o con mis aspiraciones. Y el segundo, que creo que es el más importante, es que no sea tan dura conmigo misma. Que todo va a estar bien, que no me castigue tanto cuando las cosas no son, o que no dude tanto de mí. Porque creo que eso es lo que muchos de nosotros hacemos todos los días, castigarnos mucho a nosotros mismos y ser muy duros con nosotros mismos porque no estamos al nivel que quisiéramos estar, o que las cosas no se nos dan como quisieran, y nos castigamos mucho y eso termina dañándonos, creo. Sobre todo cuando somos mujeres, creo, ¿no? Incluso, o sea, si ya de por sí uno tiende a castigarse, siento que las mujeres tenemos este síndrome del impostor muchísimo más presente, ¿no? No sé si te ha pasado, pero lo tenemos muchísimo más presente de medirnos y decir, sí, calificaré, no calificaré, estoy preparada para esto, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, que al final del día hay que creer en uno mismo. Te ha tocado lidiar, imagino, por lo que mencionas, con el síndrome del impostor, entonces. Siempre, y hay una frase que claro, es medio trillada porque la dice en Argentina un artista, ¿no? Una persona de televisión, pero yo siempre la uso porque creo que es tan real, fuera de que esté en ese contexto de hollywoodenses, Sí. argentino, es como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Entonces uno tiene que sacar esa confianza interior, y aunque siempre se lo digo a mi hija, que mi hija es muy tímida, entonces yo le digo, mira, vos cuando entras a un lugar, vos te podés estar muriendo por dentro, pero la cabeza alta, la pera alta, mirando el horizonte, y vos entrás sin mirar a los costados, demostrando que vos podés, o sea, que vos tenés un norte y que vas a ir atrás de ese norte. Todos internamente muchas veces nos estamos muriendo por dentro cuando tenemos que presentar, tenemos que hacer podcast, nos estamos muriendo por dentro porque son desafíos. Pero lo importante es que lo que uno tiene que proyectar, porque después tu inconsciente lo termina absorbiendo. Entonces, el mismo consejo que le doy a mi hija, me lo doy a mí todos los días cuando tengo que ir a tener conversaciones con gente o que no conozco, o que siento que por ahí me miran con cara de, esta chica sabrá algo, le está hablando. Entonces, es como internamente lidiar con tus emociones, pero externamente estar sólida, porque es así como te ven, te tratan, ¿no? Y cuando uno se muestra inseguro, el otro también percibe que estás inseguro, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente.
Bueno, Daniela, de verdad que ha sido un gusto conversar contigo, poder abordar diferentes temas. Creo que una de las cosas que me llevo de esta entrevista, más allá de las metodologías, de las mejores prácticas, de las decisiones de negocio y desafíos que has tomado, del poder construir una marca como lo vienen haciendo desde cero con Kindrill y además también conocer de tu carrera, de tu trayectoria, que no siempre todo es tan lineal. Creo que, o sea, resumiendo todos esos matices, uno de los que me ha parecido súper genuino es esta humanidad con la que conectas. Así que espero que obviamente este podcast sea de inspiración para muchos. Y bueno, agradecerte por el tiempo, por el espacio. De verdad que ha sido un placer y espero que no sea la única vez. Así que muchísimas gracias, Daniela, por estar con nosotros. No, yo te agradezco a vos, Jennifer, me sentí súper cómoda y me encantó nuestra charla. Listo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Backstage de Marketing Podcast, para no perderse los siguientes episodios. Gracias.